Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario de crítica número 236 del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Buschiaso de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. En este caso será la presentación del arquitecto David Dal Castello. El título de su trabajo, Modernidad o Decoro, el cementerio parque público como problema proyectual. Buenos Aires, 1935-1965. Serán sus comentaristas. Como comentarista externo, César Iván Bondar. Como comentarista por parte del Instituto de Arte Americano, Marina Celeste Basta. Inicialmente tendrá la palabra el arquitecto Dal Castello, luego los comentaristas y a continuación, vía chat de este sistema de Google Meet, vamos a tener la posibilidad que se vayan inscribiendo para hacer preguntas o comentarios a la exposición del arquitecto Dal Castello. Iniciamos entonces esta reunión con la palabra del arquitecto David Dal Castello. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes. Gracias por estar presentes. Muchas gracias a los comentaristas, sobre todo, por haber aceptado comentar mi trabajo. Voy a intentar compartir pantalla para arrancar la presentación. Lo que estoy presentando hoy es un avance de mi tesis doctoral sobre un tema que vengo trabajando desde el año 2011. Empecé a trabajar desde mi tesis de maestría con la relación entre los espacios de la muerte y la ciudad de Buenos Aires, digamos, en términos generales y amplios, y en la tesis doctoral me dediqué puntualmente a trabajar en torno de los cementerios como problema. A mí me gustaría describir, en primer lugar, digamos, o delimitar el objeto de estudio que estoy trabajando, que es el cementerio parque público. Lo primero que quiero mencionar es que el cementerio parque público no es un equivalente al cementerio parque privado que, digamos, conocemos en la actualidad. Tampoco es una herencia directa de los cementerios ingleses de finales del siglo XIX, de siglo XVIII, principios del siglo XIX, vinculados con los movimientos horticulturistas y la jardinería, digamos, la botánica inglesa. Tampoco es una herencia directa de los cementerios rurales norteamericanos de mediados del siglo XIX, y tampoco está vinculado estrechamente con la idea de Woodland Cemetery, cementerios del bosque, digamos, que objeto bastante conocido o ejemplos bastante conocidos desde la historiografía de la arquitectura más clásica, sobre todo el caso del cementerio de Estocolmo de 1915 de Asplund y Lawrence. Entonces, decimos que no tiene que ver el cementerio parque público directamente con estos ejemplos, aunque en algún sentido la idea de parque es una idea, digamos, culturalmente o históricamente transversal, que deja una marca o tiene alguna influencia, digamos, parcial, al menos desde el punto de vista de los imaginarios, sobre el objeto de estudio que trataremos aquí. En el caso de Buenos Aires, la idea de cementerio-parque fue relativamente novedosa desde principios del siglo XX. A finales del siglo XIX, Sarmiento, en sus viajes a Estados Unidos, reivindicaba la idea de cementerio rural cemetery, pero son ideas que no llegaron a concretarse. Quizás el atisbo más próximo a esta idea de cementerio-parque estuvo en el proyecto del plan de 1925, liderado por Forestier, para la ciudad de Buenos Aires, donde proponía un sistema de parques, y dentro de ese sistema de parques, 2 cementerios parques externos o periféricos a la ciudad, o las adyacencias. Estamos viendo los círculos amarillos externos, están marcando el lugar donde iban a ocupar los 2 nuevos cementerios que proponía Forestier, y los círculos cian, verde y naranja están están marcando el lugar del cementerio de Flores, el cementerio de Recoleta, color verde, y el cementerio
de Chacarita en color naranja. Pero todavía no existía una idea de cementerio parque, digamos, formalmente, hasta 1935, por eso esta fecha determina el inicio, hasta 1965, de una serie de experiencias vinculadas con esta idea de cementerio parque, ¿no? Quizás el acto que celebra el comienzo de esta serie de proyectos tiene que ver con una resolución de agosto de 1935 del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea la formación de una comisión especial para elaborar un proyecto de un nuevo trazado, y dice el texto: en lo posible con las características de cementerio parque. Esto, que fue, digamos, en un enunciado inicial, tuvo un correlato en una serie de proyectos que no necesariamente tuvieron que ver estrictamente con esa comisión especial de 1935. Aquí quiero detenerme porque la cuestión de cementerio parque público que vamos a tratar de definir, o digamos, vamos a tratar de darle cierto espesor significativo a esta tipología que estoy trabajando, habla de una tipología, digamos, de cementerio que, en primer lugar, en la historiografía de la arquitectura más clásica, no es un tema. En primer lugar, el tema de la muerte no es un tema tratado, digamos, muy abundantemente en la literatura específica, y mucho menos la idea de cementerio parque público, de modo que esto convierte a este objeto de estudio en un objeto relativamente novedoso que, digamos, más allá de lo que yo pueda decir hoy y de lo que pueda desarrollar en mi tesis doctoral, creo que es un objeto para seguir tratando y para seguir discutiendo y para seguir entendiendo el modo en que estas ideas transformaron a la ciudad de Buenos Aires y el modo en que la ciudad también transformó, digamos, mutuamente a este concepto. Quisiera detenerme puntualmente en dos preguntas, que es, una de ellas es cómo desde el Estado municipal que plantea estos proyectos se problematizaron los cementerios urbanos, porque hay que explicar también que estos cementerios o estos proyectos que estoy tratando aquí son ideas y son propuestas para aplicar en cementerios existentes, es decir, no se trata de proyectos ex novo, no son proyectos que se irían a construir en otros lugares, sino que se ocurrirían en el mismo lugar físico en donde, digamos, existían ya los cementerios de Buenos Aires, que para el caso eran por estos años tres: el cementerio de Flores, el cementerio de Chacarita y el cementerio de Recoleta. Por lo tanto, la primera pregunta es cómo desde el Estado municipal, que adquiere un protagonismo central durante estos años, se concibe la idea de cementerio urbano. Hay que aclarar en este punto que el Estado municipal incorpora durante estos años a sus elencos a un conjunto de profesionales técnicos, entre ellos arquitectos, para desarrollar estos proyectos, y hay que aclarar además que sobrevolaba cierta idea y cierta pretensión de que el Estado municipal adquiera, digamos, la caracterización o tome el matiz de un Estado, digamos, vinculado a las ciencias. En efecto, muchos textos mencionan la intención de transformar al municipio en una ciencia municipal, de modo que sobrevuelan estas ideas de racionalidad instrumental, la idea de un método aplicado a diversas áreas de la ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido, los dos problemas centrales que veía el Estado municipal en los cementerios no tenían que ver, como sí había ocurrido en el siglo XIX, con el problema de la higiene y la peligrosidad que podían significar los cementerios, por lo cual se proponía permanentemente el traslado de los cementerios fuera de las ciudades. Eso ya parecía ser una instancia superada, y el problema central en este momento eran, por un lado, la capacidad física de los cementerios en un
una ciudad que estaba creciendo permanentemente, y por otro lado, transformar la estética de los cementerios preexistentes. Había algo en la representación funeraria preexistente que molestaba, que generaba una imagen horrorosa, una imagen que se deseaba, digamos, no sé si expurgar, pero al menos matizar. La otra pregunta que me parece que se asocia con esta cuestión es cuáles fueron las respuestas y variables proyectuales que entran en juego, dado que los técnicos municipales están empleando una serie de herramientas vinculadas con sus campos de saberes, con sus disciplinas, en especial con la disciplina arquitectónica y el urbanismo. Y en este sentido, la cuestión de la modernidad adquiere cierta, cierta relevancia en doble dimensión. Por un lado, bajo esta idea de racionalización de los métodos proyectuales, de los métodos de intervención sobre la ciudad, algo compartido entre el municipio y los profesionales, y por otra parte, también entran en juego una serie de discusiones locales e internacionales acerca de qué es la modernidad, de modernos y no modernos, y desde luego ciertas prerrogativas de el diseño del movimiento moderno y de la línea de pensamiento más ortodoxa acerca de la modernidad de la época. Por lo tanto, esto implica un doble desafío. En primer lugar, el desafío de cómo interpretan esos proyectos a los cementerios, es decir, qué interpretación proyectual están haciendo de esos programas, y en ese sentido, una pregunta que a mí me atrae permanentemente sobre esto es cómo dialogan con los modos de los rituales, cómo dialogan con las formas de vivir, de recorrer, de estar en el cementerio. En segundo lugar, el otro desafío tiene que ver con las preexistencias, y esta imagen, que es la misma imagen que veíamos en la portada de la presentación, nada más que es una imagen del momento de la obra, me parece que es muy elocuente porque está mostrando no solamente las preexistencias materiales, es decir, las edificaciones que están en el fondo, que son de finales del siglo XIX y del principios del siglo XX, que responden a ciertas ideas de arte funerario, sino que también hay, además de las preexistencias materiales, preexistencias simbólicas, preexistencias imaginarias, que configuran lo que denomino provisoriamente en el texto el campo funerario. Es decir, una idea, un conjunto de imaginarios, un recorte, en realidad, de imaginarios funerarios en torno de la idea de arte funerario, en torno de la idea de monumento funerario, en el sentido más clásico posible, un recorte en torno de la idea de estilo vinculado al mundo de lo funerario, y un recorte en torno de la idea del monumento. De modo que estos proyectos que nosotros denominamos modernos, pese a que, digamos, la modernidad es un concepto, desde luego, muy escurridizo, muy amplio, en algún sentido tiene que tomar una posición, tiene que tomar una decisión ante las preexistencias, y eso es algo que, digamos, se convierte, a mi criterio, en uno de los desafíos y en una de las dificultades al mismo tiempo. Vamos a hacer un recorrido rápido, ligero, sobre un conjunto de proyectos que son los que yo estudié, empezando por el proyecto de la Comisión Especial de 1935 que mencionaba antes. Y en la memoria descriptiva del proyecto, dentro de las premisas, explican que hay que suprimir todo motivo antiestético, ocultar los detalles que delatan un cementerio, y por otra parte matizar la nota general verde, ocultando los nichos, restringiendo al mínimo las vistas de los coches fúnebres dentro del cementerio. Acá se pone, digamos, en evidencia una intención, digamos, de renovación estética, una intención, un juicio acerca de las estéticas preexistentes y de las
no solamente de las estéticas preexistentes, refiriéndonos a panteones y bóvedas existentes, sino también a otras formas de sepulturas más populares, que también eran, digamos, objetadas. Todo ese conjunto de elementos eran concebidos como elementos antiestéticos. Estamos viendo la planta del proyecto de la Comisión de 1936, que en algún sentido, digamos, expande sobre el terreno, ocupa un espacio, un territorio mayor que lo que ocupaba el cementerio a fines del siglo XIX. Y lo curioso es que dentro del conjunto de propuestas respetan en algún sentido el trazado que Busquets había propuesto para el cementerio de Chacarita en 1885. En ese sentido, esto también tiene que ver con un diálogo con las preexistencias, y pese a la intención de renovar algunas cuestiones visuales, estéticas, el plan general no introduce demasiados cambios acerca del cementerio, más allá de también ordenar el tránsito interno, digamos, cuestiones operativas vinculadas a los rituales, pero, insisto, plenamente operativas y un poco tal vez alejadas del entendimiento de cómo ocurren esos rituales, cómo transitan las pompas fúnebres o las masas de visitantes el cementerio. Un segundo proyecto, y quizás no por ser un proyecto, digamos, un plan general para el cementerio, pero sí un proyecto específico, adquirió digamos, una importancia central porque no solamente, digamos, atravesó las ideas del cementerio parque de los 30 a los 60, sino que también al mismo tiempo logró materializar algunas de esas propuestas. Un ingeniero, el ingeniero Alfredo Natale, del cual no se sabe, la biografía todavía es muy difusa, en 1937 presenta, digamos, externamente, porque no pertenecía a las dependencias municipales, presenta un proyecto de plan integral de panteones, que era un proyecto que en un punto estaba abierto a la posibilidad de crear cementerios nuevos, pero también de adaptarse a cementerios existentes. El concepto general de Alfredo Natale era dejar el espacio de superficie verde como si fuera un parque y enterrar todas las áreas de nichos y sepulturas, formando, digamos, para optimizar y con una visión sumamente, digamos, de cálculo y aprovechamiento eficiente del espacio disponible, figuras concéntricas radiales, en donde se irían disponiendo los nichos, tanto para sepulturas de ataúdes como para restos cinerarios y demás, y de eso dependía, digamos, la posición del anillo más interno o más externo dentro de la figura general. Esta propuesta de Natale tuvo una respuesta inmediata, inusitada, dados los tiempos de las burocracias municipales, y de inmediato se aprobó para, en primer lugar, hacer una experiencia en el cementerio de Chacarita, y luego se replicaron esas experiencias en el mismo cementerio, aunque tiempo después las ideas de Natale siguieron permaneciendo en otros proyectos. Este es un proyecto de 1946 para transformar el cementerio del norte, el cementerio de Recoleta. En la imagen de la izquierda superior estamos viendo la ubicación de este edificio. Este edificio iría acá. Esta es la calle Vicente López, para que se ubiquen. Si bien el cementerio del norte no tuvo, digamos, no fue transformado en cementerio parque, también en los discursos y en las ideas permanecían ciertos elementos y ciertas figuras vinculadas con el parque, como por ejemplo generar todo un fuelle verde y un parque para que el cementerio quede aislado de algún modo de las visuales y de la vida urbana.
Resulta curioso que del proyecto de Alfredo Natale, tenía que ver con enterrar en una figura circular a los nichos y demás servicios, poco tiempo después, a finales de 1940, Fermín Beretervide y el arquitecto Muñoz, que ya formaban parte de los elencos municipales, proyectan este quinto panteón que precisamente está construido en las adyacencias de las experiencias que se hicieron en los proyectos de Natale. Esto es entrando, para que se ubiquen, al cementerio de Chacarita de mano izquierda inmediatamente. Van a ver que hay toda una superficie verde si se detienen, y ahí están los 4 panteones circulares de Natale que se construyeron entre finales de los 30 y finales de los 40, y este quinto panteón, que es el panteón cuya imagen vimos al inicio de esta presentación. En ese sentido, el concepto es bastante similar a la propuesta de Natale, la idea de generar un patio interno. Natale hablaba de la idea de generar patios ingleses, de liberar la superficie y dejar, digamos, lo menos contaminada con construcción y otros elementos, y, digamos, dejar apenas algunos elementos monumentales para que den cuenta del cementerio. En este caso, el proyecto de Beretervide y Muñoz racionalizan, o, digámoslo de otro modo, llevan al plano ortogonal la misma propuesta, pero en esencia la propuesta es la misma. Poco tiempo después, a finales de los años 40, se llevaron a cabo otros proyectos vinculados a la idea de cementerio parque. Uno de ellos es el que integra el sexto panteón en Chacarita, en el centro geográfico del cementerio de Chacarita, y otro es el gran panteón del cementerio de Flores, desarrollado por el mismo elenco proyectual, es decir, la directora de obra había sido la arquitecta Ítala Fulvia Villa. Y acá, nuevamente, digamos, dentro de las variables y los elementos que se ponen en juego, además de, como veíamos antes, la pretensión de racionalizar, calcular cada uno de los elementos que, digamos, formaban parte del cementerio, aparecen ciertas experiencias vinculadas al desarrollo de una idea de parque, en este caso un parque en la terraza del Panteón de Flores, que propone en algún sentido un recorrido, ¿no? Digamos, ideas que estaban sobrevolando en el ámbito profesional arquitectónico y en varias ideas y proyectos. Uno podría pensar en las ideas de Burle Marx para Brasil, pero también hay, digamos, ciertas reminiscencias de ciertas prerrogativas modernas vinculadas a la promenade arquitectural, ¿no? El último proyecto de esta serie es un proyecto que de vuelta retoma la escala de master plan, podríamos decir, que es el proyecto del arquitecto Enrique Fernández Meijide. Tuve la suerte de poderlo conocer, fuimos compañeros en el doctorado y pudimos tener conversaciones. Agradezco mucho que él me haya, digamos, recibido para poder hacer algunas entrevistas. Enrique Fernández Meijide falleció hace poco, así que también dedico a su memoria, digamos, esta presentación. Este proyecto está reconfigurando otra idea diferente de parque. Lo que estamos viendo son, digamos, distintas variables o distintos elementos que van configurando o que le van dando espesor al concepto de parque público, de cementerio parque público. En principio, venimos viendo hasta acá que la idea del panteón, del gran panteón, es una idea relativamente novedosa que se opone, en algún sentido, a la idea de bóvedas familiares, de panteones familiares, que eran edificaciones privadas.
como nota al pie de página, quiero agregar además que el dominio del cementerio, público o privado, ha sido objeto de discusiones y debates desde el principio, desde que existió el primer cementerio en Buenos Aires hasta la actualidad. Todavía, desde el punto de vista jurídico, se debate y se sigue discutiendo la propiedad del cementerio y la propiedad privada o la propiedad pública del cementerio y de cada uno de esos elementos. Esto es importante de mencionar porque tanto los proyectos anteriores como el proyecto de Enrique Fernández Mejide están recuperando cierta idea de panteón, están recuperando la idea de nichos que vienen a reemplazar en algún sentido a la sepultura en tierra, porque también hay que aclarar que debido a la gran cantidad de sepulturas requeridas, la sepultura en tierra representaba una gran ocupación de suelo y representaba además, al menos en su modalidad inicial, que no tenía, que no eran sepulturas renovables, representaba, digamos, un espacio, digamos, irrecuperable. Por lo tanto, también en este tiempo se despliega la idea de la renovación de las sepulturas. Esto ocurre en rigor desde el siglo XIX en adelante, pero la idea que nosotros conocemos de renovación de sepulturas y que cada sepultura tiene un tiempo determinado de uso y luego hay que exhumar, es una idea relativamente próxima a nosotros. Retomo la idea del panteón. David, estamos en tiempo. Ya estoy cerrando. Perfecto, ya estamos cerrando. Retomo la idea del panteón precisamente por esa cuestión. Enrique Fernández Mejide denominó al panteón elevado que estamos viendo en superior, lo denominó como mortienda, y acá vuelven nuevamente ciertas analogías y ciertos vínculos con la idea de la vivienda y la idea de que el cementerio, en efecto, sería una ciudad de los muertos, cuestión que discuto y que me parece que es importante seguir discutiendo en la medida en que ni los recursos estéticos ni formales que están mostrando estas arquitecturas, ni las analogías de cementerio a ciudad, terminan de captar en profundidad el espíritu de la actividad funeraria. Me refiero a que, por ejemplo, el esquema de rampas o la idea de recorrer el cementerio como si esto fuera un espacio recorrible, o en el sentido en que Gideon lo menciona cuando habla de tiempo, espacio y arquitectura, es decir, un espacio dinámico, una cinemática permanente, precisamente los cementerios y la muerte requiere, en principio, para mencionar una de las variantes posibles, una idea de tiempo totalmente diferente, una idea de la contemplación, un imaginario precisamente de la contemplación y del estar en el lugar totalmente diferente. Por lo tanto, una de las cuestiones que estos proyectos quizás no lograron captar en profundidad tiene que ver con estas cuestiones de las prácticas funerarias, y también hay que decir que todos estos proyectos fueron desarrollados predominantemente desde una visión autonómica, disciplinar, y que tal vez hubiera sido oportuno celebrar algunos intercambios y algunos diálogos con otros grupos de saberes, con otros conjuntos de saberes, con otros campos disciplinares para elaborar una idea actualizada del concepto de cementerio. La idea de cementerio parque público culmina, al menos los proyectos que nosotros conocimos, en 1965, se enlaza casi de inmediato la idea de cementerio parque privada, y esto puede prestar a cierta confusión. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, a partir de 1978, se permitió la creación de cementerios privados. Esto desobturó un imaginario y una actividad funeraria atravesada por la cultura norteamericana de la actividad precisamente privada de los cementerios. Esto despierta la idea de cementerio parque privado y también despierta la idea de seguir pensando la cuestión del estilo vinculado a el campo de lo funerario.
los comitentes de este proyecto del Parque Memorial de Pilar pedían a los arquitectos un proyecto en código neocolonial, es decir, un estilo que, según ellos, no pierde vigencia en el tiempo. Por último, y para cerrar, me gustaría remarcar que si bien el Cementerio Parque Público como proyecto y esta serie que nosotros estudiamos del 35 al 65 específicamente, tienen ciertas particularidades vinculadas a lo local, no hay que desestimar la trascendencia de ciertas imágenes que permanentemente están, digamos, incidiendo en los imaginarios de la muerte. La idea del parque, la idea del jardín, la idea del paraíso son ideas que permanentemente están instaladas, digamos, y que por alguna razón están, digamos, ancladas al imaginario funerario. En el caso del periodo 1935-65, el parque fue, desde mi punto de vista, un objeto conciliador, dado que permitió que los cementerios existentes sigan existiendo dentro de la ciudad, a condición de renovar esa, al menos parcialmente, esa imagen funeraria, a condición de enmascarar en algún punto la muerte, el horror que produce la muerte y que en la sociedad occidental permanentemente se viene acentuando. Se viene acentuando, pero no desaparece del todo. Estos proyectos, si tienen algún rasgo particular y positivo, es, digamos, la discusión y la incorporación de lo público, del espacio público a los cementerios, y la discusión acerca del espacio privado que representaban puntualmente las bóvedas, mausoleos y demás edificaciones. Bueno, hasta aquí los comentarios míos. Agradezco el tiempo y, bueno, cedo la palabra a los comentaristas. Muchas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, David. Un gusto volver a verte y oírte. Bien, la lectura del material ha sido muy interesante, ha sido una lectura amena, con especificidades por ahí técnicas y conceptuales que, bueno, las fuimos salvando a lo largo de este tiempo que quizás veníamos ya leyéndonos en otros estamentos, ¿no? El trabajo que de alguna forma propones, obviamente tiene como objetivo principal, como has mencionado, comprender el modo en que las ideas de arte funerario, patrimonio y estilo van a de alguna forma convertirse en rasgos constitutivos del campo funerario, ¿sí? Y cómo van a responder de alguna forma a las demandas que la muerte, el morir y los muertos van a plantearle a los proyectos arquitectónicos. Es decir, obviamente aquí estamos frente a la consolidación de una relación directa entre las demandas de los muertos al mundo de los vivos, es decir, de estas preocupaciones interesantes que aparecen en las miradas antropológicas, ¿no? En las lecturas que fui realizando de tu material no pude dejar de ver de forma referencial, de forma entre líneas y de forma indirecta quizás, a todos los aportes que Bauvel va a hacer a la construcción del imaginario y la historia de la muerte en esas tres líneas que el autor va a trabajar a lo largo de su producción académica, ¿no? Es decir, esta idea primaria en Bauvel acerca de la muerte sufrida, es decir, el hecho en sí de la muerte, que también nos va a hablar del componente demográfico de la muerte, que es una situación que también va a demandarle al trabajo que has escrito respuestas, es decir, no solamente se acrecientan las demografías de los vivos, sino que en forma directa la demografía de los muertos. Entonces, esta idea de pensar justamente en la muerte sufrida como el hecho en sí de la muerte y, ¿por qué no?, del derecho de los muertos, y depende de qué muerto, ¿sí? Y depende, y eso también es interesante, a qué muertos responde todo este proyecto que estás planteando y qué tipos de muertos quedan afuera y qué tipo de muertos son incluidos en este tipo de planificación, ¿no?
Así también este segundo estamento que Bauvel va a plantear, que en términos metodológicos es muy interesante, la muerte en términos de lo vivido, es decir, la red de gestos y ritos que van a acompañar a la muerte sufrida, es decir, todo aquello que tiene que ver con de qué ha muerto la persona, a qué sector social pertenecía, si era de alguna forma una persona distinguida o una persona dedicada a lo mundano. Es decir, este componente es muy interesante y de alguna forma en términos metodológicos es transversal a la lectura que estuve realizando, ¿no? Es decir, aquí aparece también en el campo de la muerte vivida las prácticas funerarias, lo mágico, las actividades, las actitudes, el modo de sepultura y el modo de los duelos, que son muy interesantes. Y como tercer punto, que creo que es el punto que más va a tocar al trabajo que has bosquejado para esta instancia, es el último punto que Bauvel va a trabajar, el que habla acerca del discurso en torno a la muerte. Es decir, esto tiene que ver con el corpus de ideas, el discurso filosófico y científico que una sociedad determinada va a tener en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Yo creo que también esta es una cuestión muy interesante porque aquí aparece una suerte de espectro de higienismo, ¿no? Vos mencionabas que obviamente hay ahí una diferenciación entre el siglo XIX y toda esta dimensión del arte funerario, de la arquitectura, que va abandonando progresivamente el higienismo y se comienza a pensar más en términos de lo estético, del valor artístico, de la capacidad física, que nosotros podríamos decir en términos de Derrida, esto es un espectro de higienismo. Ya no se trata de un higienismo en el campo de lo contaminante, sino de un higienismo visual, de un higienismo artístico de lo popular y de un higienismo que busca necesariamente purgar de aquellas imágenes controversiales, telúricas y macabras que muchas veces para las élites siguen vigentes en el imaginario popular. Como Caro Baroja va a decir, la brujería no se ha ido, está en los relatos de las viejas y de alguna forma estas son cuestiones muy interesantes a tener en cuenta. Hay que purgar, la modernidad debe purgar de estos saberes populares, de estas cosas fuera de la prolijidad y de aquello que a mí, así como la Guernica, me puede proporcionar el goce estético y moral y ético, también lo debe hacer la arquitectura sublime. Entonces, obviamente, Benavente Aninat ha trabajado mucho en los cementerios neoclásicos de Santiago acerca de los rituales y lo oculto acerca de lo sublime, donde esto es muy interesante tener en cuenta cómo estos proyectos eran como proposiciones ideológicas que trataban de distanciarse del conocimiento de las masas anónimas y plantear obviamente el emblema de la muerte pulcra y de la muerte sublime, ¿no? Esto aparece como muy marcado, me parece muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el concepto de lo artístico en estos proyectos pareciera ser también una suerte de proyección del arte sacro, es decir, del arte religioso, es decir, el arte funerario, suele ser, en términos genéricos, una proyección de lo sagrado. Es decir, de lo sagrado en términos genéricos, es decir, pareciera que la muerte, como campo del mundo de lo profano, deja de serlo en estos cementerios y se constituye como el campo de lo sagrado. Y es muy, muy interesante, es decir, la permanencia en muerte como se ha vivido, como se hubiera deseado vivir en vida, ¿no? Que esto está como muy marcado, lo hemos hablado ampliamente en todo este tiempo que nos conocemos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cómo se deben entender aquí estas ideas? Como también un intento significativo del filtraje, ¿no? Es decir, hay que filtrar determinadas formas de muerte o ubicarlas en la periferia para que esto garantice, obviamente, una estética diferencial en relación a lo que mencionabas ahí, que el campo funerario va a aparecer como un espacio de luchas, como un espacio de un ludus de intereses, no solamente por los componentes materiales, sino por las territorialidades. Y estas territorialidades no son solo de los muertos, sino también de los vivos.
Y obviamente aquí el mundo de los sentidos, es decir, qué implica morir, qué implica permanecer y quiénes deben permanecer en qué lugar y de alguna forma, de qué forma, ¿no? Entonces pareciera aquí que hay una suerte de continuidad de sentido muy interesante entre estas políticas y entre estos bocetos de la vida de los muertos y el componente ideológico que se puede leer entre líneas, ¿no? Entonces, la pregunta también magnífica que planteas ahí es la relación entre el arte funerario y el patrimonio histórico, es decir, qué es aquello que puede ser patrimonializable, qué no. Es decir, realizo esta lectura, el trabajo está muy bien logrado, pero por ahí me pregunto, yo me pregunto estas cuestiones, ¿no? Es decir, que son muy interesantes y están muy bien trabajadas, pero al mismo tiempo son extremadamente situadas, ya que nos están hablando de proyecciones de comunidades, de grandes capitales, es decir, de proyectos que de alguna forma fueron el nodo central de los futuros procesos de modernización del interior, es decir, aquí en Corrientes también tenemos ejemplos claros en un cementerio de la capital correntina, inspirada obviamente en esas manifestaciones que expones ahí acerca de estos proyectos, ¿no? Entonces el cementerio se va a presentar acá, obviamente, como un campo de lucha, se va a presentar como un campo de inclusión y de exclusión, no todos tienen derecho a este mundo de los muertos, y de alguna forma aparecen dos discrepancias conceptuales interesantes. Planteaste la idea de espacio y la idea de lugar. Bueno, esto está muy diferenciado en Pierre Bourdieu, es decir, muy trabajado, el espacio de la muerte, el lugar de los muertos, es decir, la relación entre el espacio socialmente construido, ¿sí? Es decir, es una cuestión interesante que hay que tener en cuenta. Quizás no todos tienen lugar en el espacio de la muerte, y eso es muy interesante en este sentido, ¿no? Y obviamente esta idea del cementerio parque público, público, que es una palabra que no sé, que estaría como que no sería público, ¿no? Es público, pero no público. Entonces, es una cuestión muy interesante a tener en cuenta de quienes tienen el derecho a permanecer en ese mundo de los muertos, ¿no? O sea, sobre el trabajo, en términos genéricos, repito, está muy bien elaborado, la verdad que tiene información sumamente interesante. El trabajo de campo y de recolección documental ha sido muy bueno. Simplemente pensaba en el desafío en que quizás de aquí en adelante poder pensar en estas otras aristas, es decir, cuando uno trabaja, no sé, las historias de las mentalidades o del desarrollo de determinadas ideologías, poder pensar que hay en esta historia de las mentalidades un fuerte esfuerzo por poner como preponderancia el discurso de las élites y dejar hacia afuera de este discurso a determinadas otras masas anónimas que no aparecen en la historia de los cementerios o que no aparecen en la historia de este pensamiento configuracional de territorialidades de los muertos, ¿no? Es decir, cuáles son las, como decíamos aquella vez, las heterotopías hacia adentro de las propias heterotopías, ¿no? Que es muy interesante de pensarlo, ¿no? Realmente te felicito, David, te conozco hace bastante y esto es un avance significativo y una perspectiva social mechada con el pensamiento de la arquitectura. Ahí hay como una infidelidad, pero es muy interesante que la puedas mantener porque creo que es modestamente el camino adecuado que hay que seguir, ¿no? Así que solamente eso y que sigas adelante con esto, que es extremadamente valioso para estas fronteras, ¿no? De la vida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, David, por esta oportunidad. Lo primero que quería decir, fue un placer leer tu texto, ya te lo dije vía WhatsApp, porque ahora no tenemos la presencialidad. Y bueno, me convocó a pensar mucho, que a veces es difícil, o uno ha perdido, por lo menos a mí me ha pasado, he perdido
la concentración en un texto que tiene tanta profundidad, ¿no? Como que uno está ahora más acostumbrado al ida y vuelta y he logrado concentrarme y encontrarle la vuelta. Y bueno, este escrito es un desprendimiento de tu tesis de doctorado y por eso mis comentarios van más a, no sé, a la construcción directa o indirectamente digamos, de tu objeto de estudio, a colaborar allí. Y bueno, también pensando que a mí particularmente me ayuda mucho en el armado de cualquier trabajo teórico crítico ir y venir con temas que a veces parecen secundarios o, bueno, o que están fuera de contexto, pero que luego se vuelven a reacomodar y bueno, para formar o un nuevo hilo conductor o a veces también una mirada otra sobre el objeto de estudio, ¿no? Por eso lo digo porque tomé dos cuestiones que son las que más me interesaron y que tienen que ver más con el presente y quizás no con un trabajo de revisión histórica de la documentación que vos hacés o teórico-crítica, sino que me planteé como de lo que trabajo profesionalmente, que es en la gestión del patrimonio urbano y arquitectónico en el gobierno de la ciudad, y también de revisión desde ese lugar de la gestión pública, ¿no? Y tomé dos temas, uno que es obviamente el del tema patrimonial y el de la relación de lo público y lo privado. En relación a lo del patrimonio histórico, la tríada valoración, gestión, modernidad me hizo revisar muchas cuestiones hoy en juego cuando se habla digamos, del patrimonio y las diferentes escalas de patrimonialización a nivel institucional. Vos en tu texto decís los procesos de renovación y actualización de criterios patrimoniales que ocurrieron en el resto de la ciudad, bueno, no incluyeron a los cementerios. Creo que esa renovación y actualización tampoco se da a nivel de la ciudad de la misma manera dependiendo la escala a la que se esté revisando esa patrimonialización. No es lo mismo pensar en la declaratoria a nivel nacional que una declaratoria a nivel local, o incluso si uno lo mira a nivel del patrimonio de la humanidad, ¿no? En esos diferentes estamentos hay diferentes maneras de la revisión y actualización de esos objetos patrimoniales. Bueno, en ese sentido, la Comisión Nacional de Monumentos, lo volví a mirar después de que leí tu texto, incorporó recién piezas del cementerio de la Chacarita en el año 2010. O sea, hay una primera revisión o inclusión de estas declaratorias de sepulcros históricos o monumentos históricos que refieren a la muerte a inicios de la comisión, pero después recién en el año 2010 aparece todo este bagaje de los panteones de la Asociación Española de Socorros Mutuos, o la de San Crispino, el Centro Gallego, incluso también otras sepulturas en el cementerio británico. Entiendo yo que es como en una revisión hacia el bicentenario digamos, de nuestra república también, pero bueno, cuando vos mencionabas que la cuestión funeraria no había sido retomada, en este caso la comisión la retoma en el año 2010, que no es hace tanto, pero tomando estos elementos que son de inicios de siglo. Y en ese mismo periodo la comisión incluye la declaratoria de patrimonio moderno, ¿no? Empieza todo este bagaje del patrimonio moderno dentro de la patrimonialización. Y ahí no se habla nada de los panteones modernos que vos nombrás en tu texto. Y esto también a mí me llamó la atención, incluso pensando que se patrimonializaron piezas del patrimonio moderno a nivel nacional en la ciudad, que uno no sabe si tienen la relevancia a nivel nacional para llegar a hacer una declaratoria de esta escala, ¿no? Porque entraron teatros, cines, que sí son muy importantes para el patrimonio porteño, pero esta declaratoria a nivel nacional
sonaba como rara, y la no inclusión del patrimonio moderno del cementerio, también ahí me empezó a dar vueltas toda ese paquete completo. En este sentido, creo que digamos, la valoración a nivel estético o tomando variables del arte sigue siendo la predominancia en la valoración a nivel nacional. Paralelamente a que revisé el listado de la Comisión Nacional, entré a Moderna Buenos Aires, que es digamos que es como el programa a nivel también nacional, pero porque hay de varios lados, pero el programa de nuestro Colegio de Arquitectos, donde se hace una reivindicación del patrimonio moderno, y ahí sí aparece el panteón subterráneo de la Chacarita, bajo la categoría de espacio público parque, ¿no? Porque, digamos, hay diferentes maneras de ir haciendo la búsqueda. Y traje dos frases de la descripción del panteón que se hacen en esa página, que también me llevaron a pensar, que dice: el panteón subterráneo es un lugar único, un monumento de arquitectura moderna y brutal. Se implanta sobre y en contradicción con la estructura original. Y después el texto termina diciendo: esta arquitectura, la decoración de la muerte, entre comas, cuestiona la memoria individual y colectiva. Y todavía no lo entiendo qué significa todo esto, pero en ese juego de modernidad o decoro que vos planteás en tu título, me parecía muy sugestivo que, por un lado, se lo nombrara como brutal, que no entiendo si se refiere a lo brutalista, digamos, del género, o a otro tipo de brutalidad, y finalmente esta contradicción de que termina siendo una decoración de la muerte, frente a una arquitectura que está reivindicada por su funcionalidad, ¿no? Y bueno, también en este sentido creo que las piezas modernas que se reivindican digamos, a nivel porteño están miradas desde una mirada del arte, no solo digamos, de su funcionalidad. Y en cuanto a la valoración del patrimonio a nivel local, ya yendo, digamos, de lo que vos estabas revisando a otra parte de tu texto, donde nombrás, por ejemplo, los proyectos de catalogación o propuestas de catalogación de inmuebles en el cementerio a nivel local, ahí creo que la visión cambia, y ahí me puse a hacer también un mea culpa respecto a esto, porque principalmente está centrado en volver cualquier objeto patrimonial a un ciclo de vida, y así se lo llama, ¿no? Ciclo de vida, en donde se piensa más con la dinámica urbana a nivel económico principalmente que en otro tipo de valoración. Y recordé la discusión que se dio sobre la catalogación del Panteón Social del Centro Gallego, que se dio en el ámbito del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que es el organismo asesor previo a la catalogación de cualquier bien. Y acá el eje principal fue, por un lado, si deja de ser un panteón, ¿en qué puede refuncionalizarse? Así fue la discusión, ¿no? Y ¿qué otros usos podría incorporar para sostenerse? Y finalmente, ¿qué pasa si el privado ya no puede mantener este bien? O sea, que digamos, la valoración ha pasado a un poco a lo que nombrabas vos también de Rigotti en tu texto, ¿no? En cómo este ciclo de vida en realidad tiene que ver con un ciclo también económico de sostenimiento, en donde ya la valoración de otros ejes está soslayada, ¿no? Porque además hoy lo escribí y me parecía muy loco estar pensando qué otro uso le podés dar a un panteón, o sea, en qué se puede convertir. Y bueno, esto último también de qué pasa si el privado ya no puede mantener ese bien, me lleva también digamos, al segundo punto, que es el de público-privado, ¿no? Esta relación que me parece
muy rica y que no termina en este texto. Vos también decís que Natale nombraba, creo que Natale no, cuando al inicio el cura decía que nada hable de la muerte, ¿no? Que en la ciudad nada hable de la muerte. Y ahí revisé también mi propia experiencia urbana, y digo, pero cada vez más sumamos huellas, hitos o recordatorios de la muerte en la ciudad en los últimos años. Más allá digamos, de los mausoleos de nuestros referentes patrios que tenemos en Buenos Aires, que, bueno, las que no voy a nombrar, pero San Martín en la Catedral o Belgrano en Santo Domingo, desde los 2000, la ciudad sumó otros de diferentes índoles, por ejemplo, las estrellas en los lugares donde hubo víctimas de accidentes viales, o el recorrido de la AMIA, con sus árboles nombrados, o el renombrar la propia estación, o los murales que hoy se pintaron en el Hospital de Clínicas para cerrar ese recorrido recordatorio de esas muertes ocurridas allí. O también la Plaza de la Embajada de Israel, también con sus árboles. También se sumó la visibilización de los centros clandestinos de detención, ¿no? Como todos estos lugares que van sacando a la muerte del cementerio solamente y la van poniendo en otros lugares de la ciudad. Y si bien estas también son muertes que pasan a tener un interés público en esta cuestión, interés público-privado, y por un lado tiene un interés público y por el otro lo importante quizás es el hecho y no el sujeto en estos casos, pero por detrás hay alguien que se murió, ¿no? Y que sigue siendo recordado en este doble sentido, ¿no? Por toda la ciudad y por su círculo íntimo. Así que bueno, es eso de que refieren a personas concretas también, y cómo eso casi que pierde sentido cuando explota a nivel de ciudad. Y después, volviendo al cementerio de la Chacarita, por último, la cuestión de la propiedad de la tierra y del manejo en la gestión de la muerte a manos públicas o privadas me parece que es un punto hipersustancioso, ¿no? Para explotar. Vos también nombrás una frase ahí que para el proyecto de Natale, que es la racionalización en el empleo de la tierra. Y en este sentido el cementerio tiene una gestión o un manejo que es el mismo que el de la ciudad. Aunque no haya una analogía, o vos entiendas que no debería haber una analogía entre la ciudad de los vivos o los muertos, la tierra pública tiene una gestión que va en el mismo sentido, ¿no? O sea, que es tanto para la tierra pública dentro del cementerio como la que está por fuera, ¿no? En la ciudad. Y ahí me parece que hay mucho más para explotar. Espero que tu tesis tenga algo más sobre este punto, algún capítulo o algo, o lo charlaremos en su momento, pero me parece que es muy rico y no está explotado. Bueno, gracias, David. Hola, buenos días. Sí, me pareció muy interesante la exposición de David. Me interesaba preguntar cómo ves que juega lo natural y el jardín en este tipo de proyectos, porque comparando con los ejemplos ingleses que vos comentabas, ahí se ve una concepción de la muerte como retorno a la naturaleza, asociada con la idea del paisaje arcadiano, del paraíso, ¿no? Pero en este caso el jardín me da la impresión, y un poco me parece que vos apuntabas a ese lado, cumple otra función, digamos. Incluso la presentación del jardín no es un jardín que a diferencia de los cementerios parque, incluso posteriores, pretenda recrear lo natural o pretenda, sino, además un jardín geométrico, digamos, tiene otro tipo de función, me parece. Entonces me interesaba ver cómo ves vos este uso de la natural o esta presencia de la idea de parque, pero vinculada con esta idea de modernidad, cómo se conjugan las dos cosas. Bueno, en algún punto cumple estos comentarios mis expectativas, porque el haber elegido a Iván y el haber elegido a Marina tiene que ver con
con puntos o con problemas que a mí me preocupan en este trabajo. En primer lugar, vinculado a la actividad y a la visión, el enfoque de Iván, acerca de cómo los rituales afectan o cómo las prácticas, las actitudes y todos esos elementos, red de gestos y demás que nombraba de Bobel, que lo nombraste y yo, digamos, hice una anamnesis, ¿no? Porque yo lo trabajé en la tesis de maestría, Bobel. Y medio que ya lo había naturalizado y dejé de mencionarlo, pero me parece que es una buena oportunidad para marcar esa diferenciación que él hace. Así que tomo esa punta. Y respecto de Marina, desde luego, sabía que iba a provocar algo respecto de la cuestión de patrimonio, que es algo que hablamos mucho y me interesaba mucho que ustedes lo puedan leer. Así que muchas gracias por la lectura y por los comentarios, porque no fue solamente una lectura, sino que hubo un trabajo para comentar. Hubo una intelectualización que fue muy útil. Me quedo con el comentario sobre los comentarios de Iván. Me parece que es interesante, digamos, porque puede poner en palabras algunas cosas que yo todavía no estoy pudiendo poner en palabras, ¿no? Pero me gusta esta idea de la higiene, digamos, de la permanencia de otro concepto higienista, ¿no? De otro concepto de higiene, sobre esta cuestión de purga, y, digamos, estas cuestiones a las que le doy vuelta permanentemente y a veces me cuesta nombrar, ¿no? Como qué es lo que se filtra, qué es lo que se recorta, y sobre todas las cosas, ¿a quién están, esta pregunta interesante que hacías, a quién están destinados estos proyectos? Si bien están hablando de lo público, digamos, una idea de lo público restringida y una idea de lo público de esa gestión política o de esa idea de hacer política en los años 30, 40, 50 y 60, ¿no? Remarco la idea cientificista que hay, digamos, en estas gestiones y en esta red de actores, porque no solamente la gestión municipal como un abstracto, sino una compleja red de actores. Y por último, también me parece que es muy interesante esta distinción que haces vinculado a esto, entre espacio y lugar, citándolo a Bourdieu, ¿no? Así que ahí tengo para ponerme a trabajar sobre estas cuestiones y para revisar algunas cuestiones más. Así que muchas gracias, Iván, es un placer, digamos, hace mucho que no hablábamos y escucharte, la verdad que es un placer, así que muchas gracias por tus comentarios. La otra pata que me interesaba, o la otra dimensión que me interesaba poner en discusión y en danza era la cuestión de lo patrimonial, ¿no? Y bueno, me parece que hay cosas interesantes que plantea Marina. Me gustó que haya sido a las fuentes y haya sido a ver las diferentes registros y catálogos y demás, y hasta incluso recurriste a Moderna de Buenos Aires, que yo recurrí también, pero para consultarle otras cosas y no eso que vos le preguntabas. Porque cuando está hablando del Panteón de Chacarita, yo no lo revisé, pero estoy casi seguro que está hablando del Sexto Panteón, de vuelta de los pocos objetos señalados por la historiografía. Podemos decir que la historiografía de la arquitectura específicamente hizo un recorte de la arquitectura de la muerte con el proyecto de cementerio de Miralles en Igualada. Está obviamente el proyecto de Aldo Rossi para el cementerio de Módena, de Cataldo. Está el proyecto de Asplund y Lewerentz para Estocolmo, y hay un conjunto más de proyectos que son los que son más mencionados en el plano local. Salomone, digamos, es el personaje clásico, pero que responde o representa tal vez más este campo funerario que yo estoy mencionando y no, digamos, la otra cara, que tampoco es la otra cara en oposición, porque lo que en definitiva se va viendo es que hay ciertas negociaciones, hay ciertos puntos intermedios, matices, hay grises, ¿no? Pero todavía queda, digamos, fuera del campo de registro un conjunto de elementos donde, por ejemplo, Natale es el precursor en el 37 de este concepto de panteón enterrado. Obviamente, la idea de panteón enterrado, digamos, no es una innovación estricta de Natale, podemos pensar en las catacumbas, ¿no? Digamos, esta idea de ocultar a la muerte perseguida, digamos, perseguida por el culto en ese momento, ahora es una muerte
no diría perseguida, pero es una muerte, digamos, que se busca, como decía Iván, purgar, ¿no? Digamos, escamotear, ¿no? Y no es un ocultamiento, yo considero que, digamos, no es un ocultamiento estricto, no es un ocultamiento determinante, porque el hecho mismo de querer ocultar también pone en lugar o pone en evidencia, ¿no?, otras cosas. Es una de las paradojas con las que yo vengo trabajando desde hace tiempo. Y sí, hay un tema re interesante que mencioné antes como una nota al pie, pero que sí, efectivamente forma parte de un capítulo. Me metí en el plano, digamos, de lo jurídico a analizar algunas cuestiones que son centrales, muy, muy importantes, en esta cosa del cementerio parque público, en esta idea particular de idea del cementerio parque público. Tuve que recurrir a algunos amigos abogados, a algunas personas, digamos, que se dedican a la cuestión jurídica en el plano de lo funerario. Es un terreno muy espinoso, es un terreno, digamos, muy indeterminado aún hoy. En los años 50, la familia de Enrique Ardoy, un investigador conocido de nuestro instituto, había presentado, y esto figura, digamos, en los debates de la época, había presentado un recurso por prescripción adquisitiva de un sepulcro, ¿sí? La discusión que la jurisprudencia llevó a cabo, digamos, o demuestra, digamos, sobre esta cuestión, pone en evidencia antecedentes y marca, digamos, antecedentes en la actualidad, porque incluso en seminarios y congresos jurídicos actuales o del área de lo jurídico todavía se está discutiendo, digamos, la condición de los cementerios parque privados, por ejemplo, ¿no? Donde en realidad no hay una figura, uno no es propietario de su parcela, sino que, digamos, tiene una cesión de un administrador de ese suelo. Y en este caso puntual de los cementerios, donde en los 30 hay como una movida muy fuerte de municipalización de los cementerios, más vinculada con la lógica francesa que con la lógica británica, que, digamos, habla más del cementerio privado, se llevó a una discusión muy fuerte acerca de esta cuestión. Y acá aparece de vuelta la analogía con la ciudad, ¿no? La ciudad de los muertos, ciudad de los vivos, que yo sigo discutiendo, porque es cierto que desde lo público siguen existiendo analogías, pero precisamente desde el campo de lo privado, donde, por ejemplo, todavía es discutible la propiedad privada de un panteón familiar, de una familia ilustre de la ciudad, ese mismo hecho indeterminado y discutible sobre la propiedad privada hace que, digamos, no pueda ser análoga la relación entre las casas que tienen esas personas en la ciudad y las casas de los muertos dentro de los cementerios, porque ya hay un factor que vuelve esto inequivalente, ¿no? Ya no son parangonables debido a esa cuestión. Y produce una ruptura. Me parece que todos estos proyectos, pese a que están haciendo un recorte social que tendré, digamos, que trabajar y que tendré que ver cuáles son mis limitaciones, porque, digamos, mi experticia, quiero ser prudente y no meter las narices en áreas, digamos, que tienen que ver con experticias de las ciencias sociales y que no domino. Es evidente que hay un recorte con esta idea del arte mayor, de lo artístico como vinculado al patrimonio, a las élites y demás. De modo que, digamos, es algo que está en juego todavía y es un capítulo que tengo que seguir, digamos, revisando, pero es un capítulo precisamente de la tesis y un punto sumamente interesante. Por último, gracias Facundo por estar, nos conocimos hace poco con Facundo, porque compartimos, yo pude acceder a un trabajo que él escribió, así que fue de gran utilidad y nos estamos a comunicar. Gracias por estar en este evento. A mí me parece, sobre tu pregunta acerca de cómo jugó lo natural, también en los capítulos iniciales de la tesis trabajo la idea de paraíso, infierno,
y todos estos imaginarios muy complejos y históricamente, digamos, atávicos, ¿no? Acerca de la muerte y el lugar natural de la naturaleza en relación con la muerte. Me parece que en estos proyectos subrepticiamente se corren esos imaginarios, de modo subrepticio, de un modo por ahí más directo. La cuestión de la natural efectivamente no tiene que ver con el cementerio parque privado, donde las placas tienen que estar, de las tumbas tienen que estar bajo el nivel del césped y tienen que ser lo menos visibles posible y solamente hay una capilla y nada más. Acá se pone en juego, digamos, otra cuestión, es un desafío para la arquitectura moderna o para los arquitectos que representaban, entrecomilladamente, esa arquitectura moderna o esos valores o esas ideas. Es un desafío de entrar en un campo, de acceder a un campo, digamos, poco común, un campo poco del que poco se apropió la historiografía clásica, porque la arquitectura moderna está vinculada a otros campos, a otros terrenos, a otros territorios. Me parece que el punto común tiene que ver con la idea de monumentalidad, ¿no? Gideon, Sert y demás introducían en la preguerra y en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, la idea de cómo repensar la monumentalidad, ¿no? En términos urbanos, y acá se juega la monumentalidad específicamente en el cementerio. Para responder más literalmente con la letra de la resolución del 35, lo que proponían en un principio desde el Consejo Deliberante es que estos proyectos debían dejar un porcentaje de tierra para el espacio verde y un porcentaje de tierra para el espacio construido, para la obra construida. De modo que, desde el punto de vista normativo, están planteando ya, digamos, un límite, una proporción entre verde y entre edificio construido. De cualquier modo, digamos, se ve claramente que cada proyecto está dando su visión de qué es el cementerio parque público para él. Para Natale, digamos, esta cuestión era mucho más, más exacerbada, y solamente él decía: tiene que haber un monumento, un edificio con características artísticas, con valor artístico, que determine el ingreso al panteón subterráneo, y en todo caso en las esquinas unos patios ingleses o un patio inglés en el medio, y todo lo demás quedaría como espacio verde. A mí me parece que incluso esta idea del diálogo entre la arquitectura moderna, ya yendo más específicamente, y el entorno natural es también un tema bastante abordado desde la literatura específica, porque muchos de los... el discurso quizás más instituido acerca de la arquitectura moderna con Le Corbusier, digamos, como portavoz, tiene que ver con esta idea de higienista, de base higienista, de liberar el edificio con pilotis del suelo, es decir, dejar el suelo despejado, que es en algún sentido lo que propone el proyecto de Fernández Mejía con la Mortienda. Tiene que ver con generar una terraza, jardín habitable sobre el edificio, el recorrido arquitectural que propone Le Corbusier, es decir, muchos de los puntos o los estilemas clásicos del movimiento moderno entran en juego con esta idea de lo natural en estos edificios, y reproducen algunos de los recursos estéticos y formales que planteaba Le Corbusier cuando decía: levantemos el edificio, dejemos el suelo liberado, o hagamos una terraza en el edificio, o pongamos una rampa en vez de una escalera para que se recorra el edificio desde muchos ángulos y entonces lo podamos reconocer, digamos, en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, es precisamente en este punto se vuelve, me parece a mí, como se establece como una frontera un poco difusa y compleja y problemática, porque
creo yo que el traslado de muchos de esos recursos no están, o están haciendo, están dando cuenta de una falta de escucha, de una falta de diálogo con una práctica funeraria que, a mi juicio, todos estos proyectos en alguna medida desconocen, ignoran o no, para decirlo más concretamente, no dialogan con otros actores que tal vez puedan dar otras perspectivas y otras lecturas y que enriquezcan la mirada autonómica, ¿no? Por lo tanto, me parece que este es un punto clave. Bueno, me extendí mucho, perdón, pero me entusiasmé.